Vamos a meditar en la palabra de Dios y yo estoy muy contento hoy día de poder compartir con ustedes el segundo mensaje de nuestras miniserie. Todo se trata de él. Empezamos el domingo pasado hablando sobre quién es el Dios que adoramos, estudiando los primeros dos mandamientos. Y hoy día vamos a hablar sobre el tema tiempo para Dios, sobre el cuarto mandamiento. Pero mientras preparaba el mensaje me acordé de una película, esa película llamada Hombre de Familia. Bueno, no es una película nueva y de hecho hay una otra película nueva con ese nombre, pero esa es la primera, la de 2000, con Nicolas Cage. Una película muy interesante, un tipo que un exitoso hombre de Wall Street y que vive solo, pero muy exitoso, y de repente por un accidente desperta en la vida alternativa que él podría tener si no fuera tan codicioso, ¿cierto? Él despierta ya casado con la que era su polola de la juventud, con varios hijos, viviendo una vida muy modesta, con un trabajo muy sencillo, pero lleno de vida en esa nueva familia. Y él entonces se ve en esa situación donde las decisiones que él tomó lo llevaron a un cierto camino y él no puede volver atrás. El tiempo es implacable y el tiempo pasó y él se dio cuenta de lo que él perdió, de lo que podría haber sido. Habla un poco sobre los valores, sobre las decisiones, pero también habla sobre tiempo. Y fíjate que el tiempo es algo que debemos poner atención, porque todo lo que me domina también domina mi tiempo. Lo que vemos en esa película es un hombre dominado por el ídolo del éxito. Y eso hizo con que su vida se concentrara en eso y él perdió el tiempo para vivir una vida completa. Todo lo que me domina también domina mi tiempo. Yo tengo que reconocer eso. La gestión del tiempo tiende a ser una expresión de adoración también. Y por eso hoy día vamos a hablar sobre tiempo, sobre dedicar tiempo a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo debemos hacerlo? Hay obviamente en ese aspecto mucho legalismo y queremos evitar todo ese legalismo, ¿cierto? Vamos a hablar ahí sobre el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento es un símbolo ese del pacto mosaico, es decir, el pueblo de Israel tenía muy fuerte ese concepto de la obediencia al cuarto mandamiento. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Ya vamos a ver, es el mandamiento para guardar el día de sábado, ¿cierto? Y era una expresión de la fidelidad de Israel a Dios. Por lo tanto, separar ese día para Israel significaba una marca clave de su participación en el pacto, de su espiritualidad, de su adoración. Vamos a ver el texto. Dice así el texto de Éxodo 20, capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Oremos una vez más. Señor amado, tu palabra está abierta delante de nosotros y queremos, Señor, tu dirección. Habla a nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a entender lo que tú nos ordenaste en ese texto para que nuestra obediencia sea real, no sea meramente una obediencia legalista, ni tampoco podamos mirar con menos importancia al peso que tú nos presentas acá. Ayúdenos, Señor, a ser obedientes. Da, Señor, que nuestra conexión nos permita entender todo lo que vamos a escuchar y estudiar y que podamos también tener valor para aplicar eso en nuestras vidas. Eso es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenísimo, hermanos. Antes de que vayamos a las explicaciones así como más directas, así como qué significa guardar el día del sábado, por qué nosotros ahora hacemos el domingo, cómo podemos obedecer ese mandamiento, vamos a ver qué es lo que dice el texto, así como un repaso paso a paso de lo que dice el texto, ¿cierto?
Primeramente, el texto viene con el enunciado ahí que dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo. Ese es en esencia, el mandamiento, ¿cierto? Por acuérdate, es muy interesante esa expresión porque sugiere ese cuidado mental, así como un convencimiento. No simplemente dice, guárdale el sábado, dice, acuérdate de ese día para santificarlo. El acuérdate sugiere eso, tomar conciencia de una realidad, entender cómo funcionan las cosas. Y fíjense que vamos a hablar un poco sobre eso también más adelante, pero apela a nuestra conciencia. Segundo, hace referencia al sábado, la palabra sábado o sabbat, ¿no? Como sería la transliteración, eh, es también traducido como día de descanso. Sería el séptimo día, literalmente tal como aparece ahí. Y dice, para santificarlo, es decir, para separar para un uso sagrado, para separar para Dios ese día, ¿cierto? Entonces, básicamente, eso es lo que está hablando ahí el enunciado del mandamiento. Ahora, viene también la explicación, ¿cierto? Los detalles. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Interesante porque aquí, cuando Dios entrega ese mandamiento, el pueblo era un pueblo en una cultura agraria, ¿cierto? Entonces, el Señor está ordenando la forma de trabajo del pueblo. Primeramente dice que en 6 días trabajarás. El mismo mandamiento que ordena descansar, ordena trabajar, ¿ya? Así que es bien interesante la forma como el Señor pone acá. Dios determina tanto el trabajo como el descanso. Pero dice que, eh, uh, pero el séptimo día será el sábado para el Señor. Es decir, eh, ese día será un día diferente de todos los demás, porque ustedes van a hacer cosas diferentes de lo que hacen todos los demás. Será un día para mí, para que ustedes dediquen a mí, ¿cierto? Al Señor. El Señor cambia el propósito de un día en la semana. Los otros 6, Él deja en abierto, entre comillas, porque deja para trabajar, es decir, hacer todo lo que tenía que hacer. Pero ese día es donde se interrumpe esa dinámica. Hay una interrupción y una definición de propósito para ese día. Y en ese día no harás obra alguna. Es muy interesante porque Él pone a especificar. Porque aquí uno puede hacer lo que hacen, ¿cierto? Los farsas. Es decir, yo no hago nada, pero tengo un montón de gente que hace cosas por mí. Esa sería lo que el Señor quería evitar. Y vemos que aquí hay toda una explicación del Señor que no es un día solamente para los hombres del pueblo de Israel, sino que para los hombres, para las mujeres, para los esclavos, para las esclavas, para los animales, incluso para los extranjeros. O sea, gente de todas las clases sociales, de todos los tipos, todo tenía que parar, incluso el animal, obra alguna, ¿cierto? Todos son iguales delante de Dios y todos deben descansar en adoración a Dios también. Eso es lo que explica esos detalles. Y ahí viene la razón por la que ese mandamiento está ahí. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra. Es decir, el orden de la creación indica que ese mandamiento reposa en el orden de cómo funciona el mundo. Dios no está inventando nada nuevo acá. Cuando Él da ese mandamiento, Él básicamente está explicando, mira, es así como el mundo funciona. El mundo fue diseñado para funcionar de cierta manera. Dios creó el mundo en 6 días, no es por casualidad. Y el Señor reposó el séptimo día, no es por casualidad. Hay una intencionalidad en cómo fue creado el mundo y cómo el mundo reposa, ¿cierto? Entonces, el mundo funciona así. ¿Y qué hizo el Señor en ese día? Él reposó, él descansó. No es que Dios estaba cansado. Aquí ya vamos a ver el significado del descanso, pero el Señor descansó, el Señor bendijo ese día y el Señor santificó ese día. Esas 3 actitudes es la que vamos a utilizar para ver cómo entender el día de descanso. Y el principio fundamental aquí está expresado en ese versículo 11, que es el hombre debe imitar a Dios en el curso de su vida. El hombre debe imitar a Dios en el curso de su vida. Dios trabaja, yo trabajo. Dios descansa, yo descanso. Esa es la idea que está aquí, ¿cierto? Incluso porque Él es el quien da el ritmo de la vida. Nosotros no podemos eh, adquirir para nosotros mismos un ritmo de vida diferente del ritmo de vida de Dios sin pagar las consecuencias de ello.
Básicamente, esa es la esencia del tema acá. ¿Cómo entonces debemos entender el día de reposo? Según Éxodo 20, versículos 8 al 11. Primeramente, entender que en ese día Dios descansó. Eh, Descansar, básicamente en el texto, significa dejar de trabajar. Pero debemos entender que lo que Dios está llamando al pueblo a hacer es descansar en Él. ¿Por qué? En el concepto hebreo, la idea de descanso no es una idea meramente negativa, en el sentido de no hacer algo, sino que idea positiva de hacer algo. Descansar en Dios es celebrar lo que fue hecho, celebrar lo que se hizo en los días anteriores. Eso es lo que Dios está mostrando acá. Dios está diciendo al pueblo, yo les he bendecido de lunes de domingo a viernes, por decir de una manera, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a hacer en el séptimo día ustedes? Ustedes van a descansar recordando lo tanto que los he bendecido. Descansar recordando que ustedes tienen en mí todo lo que necesitan. Es el descanso en la realización de la obra completa de Dios. Es satisfacción en Dios. La obediencia en esencia del cuarto mandamiento está en el hecho de encontrar placer en Dios. Y por lo tanto, en ese día, descansar en Dios significa reconocer que Dios completó su obra y nosotros nos gozamos en Él. Celebrar a Dios que ha creado el mundo y nos ha dado recursos para vivir, para crecer. Y es interesante también porque el descanso tiene que ver con asumir la agenda de Dios. Mira lo que dice aquí Bruce Waltke, que es uno de los académicos más capos en el Antiguo Testamento. Él dice lo siguiente: cuando interrumpimos nuestra agenda en el séptimo día, entramos en la esfera sagrada de la acción de Dios. Por medio de la observancia del día de reposo, permitimos que los propósitos divinos irrumpan sobre los nuestros. Si el Señor nos manda descansar, es porque hay descanso en Él. Dejar de trabajar, por lo tanto, termina siendo una declaración de propósito para mi vida. Una declaración de que mi vida no descansa, no está en el trabajo que yo hago. Yo puedo confiar en Dios. Puedo, más, debo imitar a Dios. Cuando descansamos, declaramos eso, que nuestra satisfacción está en Dios. Hay mucha gente insatisfecha y mucha gente cansada. Seguramente usted va a decir, yo estoy cansada de esa cuestión de la cuarentena, ese atado, la tensión de contagiarse, no contagiarse, y pone la máscara y lava la mano, genera una presión, un desgaste y estamos cansados. Y el descanso físico meramente separado del descanso espiritual en Dios no es suficiente. El Señor nos llama a descansar en Él. El Señor también nos llama a imitar a Dios. Fíjate que la razón por la cual Dios demanda que obedezcamos ese mandamiento es porque Él creó el mundo así. El mundo funciona así. Imitamos a Dios en la forma como la vida debe ser vivida. Si estás demasiadamente cansado, a lo mejor estás yendo mal. Debes imitar a Dios. Eso es lo que Él está diciendo. Y no solamente descanso yo físicamente, descansa mi mente. Interrumpir el trabajo significa que yo encontraré y celebraré el placer de estar con Dios, de todo lo que Dios ha hecho, pero también voy a literalmente dejar de trabajar, voy a dejar de pensar en eso, a de preocuparme con eso, a de vivir eso todo el rato. Y el Señor ha hecho eso. Y el Señor dijo que está bien parar. Y es no solamente bien para mí, es bien para el mundo. Porque el descanso no solamente es mío, pero descansa también la tierra. Descansan las demás personas. Permito que otros puedan relajar y descansar también. Así que más que un mandamiento, obviamente que es un mandamiento, es la determinación de cómo el mundo funciona. Pero, ¿cómo nosotros vemos eso en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento obedecía eso de una forma quizás llegaba a ser muy metódica y muy legalista, pero ¿cómo vemos en el Nuevo Testamento? En Cristo se cumplió nuestro descanso, porque el concepto bíblico de descanso apunta hacia el final, apunta hacia el fin de la historia. 6 días, el fin fue un día de descanso. Entonces, el concepto del descanso aquí es también un concepto escatológico. Es un concepto que habla del fin de los tiempos.
Y de hecho, la Biblia dice que en Cristo, nuestro descanso fue completo. Es decir, descansar realmente o guardar el día de reposo debe ser entendido como una expresión de un principio escatológico en el cual la vida humana está edificada. Un principio del fin de los tiempos, un principio de cómo el mundo va caminando hacia el final. Y todo está armado dentro de esa misma lógica, ¿cierto? Toda la historia apunta a un fin, a ese descanso. Y en Cristo tenemos ese descanso definitivo. Él es la esperanza de que nosotros llegaremos a la tierra prometida, que es el descanso que Dios promete ahí al pueblo de hebreo, al pueblo hebreo, ¿cierto? Pero significa también que en Cristo y esperar en Cristo, nosotros descansamos en la esperanza de lo que vendrá en el futuro. Y aquí hay un punto interesante. Aquí es porque nosotros celebramos el domingo y no el sábado. El pueblo del Antiguo Testamento, ellos esperaban la llegada del Mesías, ¿cierto? Toda la perspectiva de vida de ellos era basada en una expectativa de una salvación futura que todavía no se había concretado. Cuando Cristo vino, nuestro descanso se hizo pleno, pero no total. Parece incoherencia de términos, ¿no? Pero pleno en el sentido de que todo lo que había que hacerse para que la redención fuese posible se hizo en Cristo. Él terminó su obra, pero nos llama también a mirar hacia el futuro. Ahora nosotros, diferente del pueblo de Israel, no miramos esperando una salvación que vendrá. La salvación ya vino. Y por eso nosotros no miramos hacia el séptimo día, sino que al primer día de la semana. Porque ahí es donde ese descanso se hizo concreto para nosotros. Descansamos porque todo lo que había que ser hecho para nuestra salvación fue hecho en Cristo. Pero la salvación final todavía vendrá, pero ya estamos seguros que esa obra ya se concretó. Despertamos el domingo por la mañana, el domingo de la resurrección, el domingo donde al vencer la muerte, Cristo venció todo que tenía que vencer para dar a nosotros ese descanso. Porque los maestros judíos decían eso. ¿Cómo podemos entender el día de la eternidad? ¿Cómo es la vida en la eternidad? Ellos decían, es como el sábado. Cuando hablamos de descanso acá, estamos hablando de la forma como viviremos en la eternidad, pero la anticipamos de una forma micro y la experimentamos de una forma imperfecta y limitada, pero al hacerlo acá, hacemos eso de una manera incluso profética, es decir, yo creo que mi vida está en descansar en Dios enteramente. Y ese descanso se vive porque Cristo conquistó para nosotros el derecho de descansar en Él. Fíjate en lo que Jesús dijo. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, y los haré descansar. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde la gente está cansada, tiempos donde la gente está agotada y la gente no ha encontrado en Cristo ese descanso. El mandamiento, el cuarto mandamiento, el mandamiento del día de descanso, apunta a que nosotros encontremos en Cristo ese descanso, placer en Él. Y cuando dedicamos tiempo específico para hacerlo, estamos haciendo aún más concreto la obediencia a lo que dice Jesús, a ir a Él, llevando nuestras cargas, porque Él nos hará descansar. Él es nuestro descanso. Eso es lo que celebramos cuando guardamos el día del reposo. Con eso entendemos que descansar nos ayuda a vencer al ídolo de la autosuficiencia. Si yo no puedo descansar es porque yo tengo que mantener todo bajo mi control, yo tengo que hacer todo, yo soy autosuficiente. Y eso es un ídolo. Yo puedo descansar porque yo no controlo, yo puedo descansar porque yo no puedo hacer todo. Yo puedo descansar porque mi suficiencia está en Él. Dios es suficiente. Cristo es suficiente para mí. Puedo descansar el corazón y puedo descansar el corazón en Él. Eso es lo primero que vemos. Pero la segunda cosa que Dios hizo en ese día fue bendecir ese día. Y eso es muy importante porque, um, perdón,
Porque la gente en aquel contexto y en nuestro podría bastante fácilmente decir, ya ok, nosotros dejemos de trabajar, pero ¿cómo hacemos con la plata? Porque en una sociedad agraria, un día sin trabajo es un día perdido. Al igual que mucha gente hoy día que tiene que salir a trabajar para conseguir el dinero día a día. Es decir, si no sales a trabajar, si no sales a vender, no tienes dinero. No trabajar un día es ganar menos. Por lo tanto, mucha gente argumenta, bueno, eso es un día perdido. Pero en realidad lo que el Señor quiere decir es que no es un día perdido, es un día bendecido. El dejar de lucrar por un día es la expresión de la confianza de que quien me da el sustento es Dios, no soy yo. La guarda del sábado para Israel era así una declaración de que la fuente de toda bendición estaba en Jehová y no en el mero esfuerzo de su trabajo. Incluso porque lo que Dios quería que ellos entendiesen que el campo daba su fruto, los animales daban su producción, porque Él era la causa de esta bendición. Entonces podemos fácilmente interrumpir la dinámica rutinaria del trabajo, porque ¿quién me garantiza el éxito en el trabajo y la bendición y la cosecha? Es Jehová, y no meramente mi trabajo. Dios es dueño de todo, y cuando Él manda detenerse, se puede detener sin perjuicio, o incluso si al parecer siento que voy a tener un perjuicio, puedo confesar o puedo reconocer que hay en mi corazón una especie de ambición, de codicia por tener más y más, y ahí vemos nuestros ídolos surgiendo, ¿no es cierto? Si yo no puedo parar, la pregunta es ¿por qué? ¿Siento que voy a perder plata? Es un día bendecido, no es un día perdido. Es un día donde celebramos a Dios como fuente de todas las bendiciones, y es un día donde nosotros decimos al dinero y al trabajo, ¿quién es dueño de quién? Porque ese es el punto. Si yo no puedo parar algo, significa que eso me controla de una forma exagerada. ¿Quién controla a quién? ¿Cierto? Es un recuerdo de que Dios no nos evalúa también por nuestra capacidad de producir. Qué hermoso, ¿no? Dios no nos mide por lo eficaces que somos en nuestro trabajo, por la cantidad de plata que juntamos, por lo eficiente que somos en eso. Por lo tanto, puedo descansar porque sé que Dios me bendice y ese día no será un día perdido. Ahora, más que un día eh, 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 bendecido, esa bendición se manifiesta también en equilibrio para la creación. ¿Por qué? Porque no solamente descansa, imaginemos la sociedad agraria ahí, y que de una u otra manera refleje en nosotros. No solamente descansa la gente al momento de trabajar, pero descansa la tierra que es trabajada. Y ese es un principio que Dios quería que la sociedad entendiese. La relación del hombre con la tierra también debe ser redimida. Y ese es uno de los mandamientos que nos ayuda a tener una conciencia ecológica mucho más desarrollada. El no trabajar, el dar reposo para la tierra, era un principio que Dios aplicó también en los mandamientos, o en las leyes civiles de Israel. Es decir, en el Antiguo Testamento habían otras dos leyes. Una que decía que a cada 7 años nadie podía trabajar la tierra. La tierra no sería trabajada. Y tú sabes que cuando no trabajas un año, no vas a tener comida para el otro, porque así funciona. Entonces el Señor dijo, ustedes van a trabajar 6 años y el 7.º año la tierra va a descansar. Y no puedes trabajar ahí. Vas a comer ese día, voy a bendecir el 6.º año para tener cosecha para 3 años. Porque yo no trabajo el 7.º, obviamente voy a trabajar el 8.º, pero no voy a comer en el 8.º, voy a comer en el 9.º año. ¿Cierto? Entonces necesito en el 6.º año comida para 3 años, para el 7.º, para el 8.º y para el 9.º que ya está ahí, ¿cierto? Ese es un reordenamiento de Dios y un cuidado también, no solamente del ser humano, pero también de la creación. A cada 50 años, es decir, a cada 7 años años sabáticos, cada 7 semanas de 7 años, era el año del jubileo. El año del jubileo era el año donde todas las deudas eran perdonadas y las tierras se devolvían a sus dueños originales. Es decir, tú tenías una propiedad y está con corto de plata, la vendí, pero no la vendes así por un precio, cuesta tanto y es tuyo, acabó.
sino que el valor de la propiedad estaba vinculado a los años hacia el año del jubileo y las cosechas que iba a tener uno ahí, ¿cierto? Si falta 20 años, vale mitad del precio. Si tiene ahí 50 años, y vale, si tiene 3 años para el año jubileo, va de acuerdo al valor que uno podrá obtener. En ese año se devuelve, se resetea todas las deudas y uno puede recomenzar. Fíjate que el concepto del descanso aquí es un concepto de sanidad también social. No aplicamos y no somos obligados a aplicar estos mandamientos en nuestra sociedad hoy día porque eso era la sociedad de Israel, pero como concepto está ahí. Y nosotros celebramos eso en una forma micro en nuestra propia realidad. Pero ¿cómo vemos el Evangelio? ¿Qué significa esa bendición desde la perspectiva del Nuevo Testamento? Desde la perspectiva del Nuevo Testamento, esos mandamientos del jubileo, del año sabático, ya no se aplican, pero ¿cómo aplicamos nosotros? Fíjate que cuando nosotros celebramos el día de domingo, estamos celebrando que en ese día la, la barrera última de nuestra condenación fue derrotada. En el día en que Jesús despertó desde la muerte y salió de ese sepulcro, en ese día todas las limitaciones para una vida plena nos fueron entregadas. No hay bendición mayor, no hay bendición más grande que la que encontramos en el Cristo vivo. No hay tesoro, no hay bienes, no hay posesiones, nada vale más que la vida que Cristo conquistó para nosotros al vencer la muerte. Por lo tanto, cuando nosotros nos reunimos el día domingo, estamos celebrando la bendición total que conquistamos o que fue conquistada en Cristo a través de su resurrección, porque es ahí donde tenemos vida. Más que bienes, la propia vida, vida eterna. Por lo tanto, cuando nosotros celebramos el Día del Señor, estamos haciéndolo en reconocimiento, debemos hacerlo en reconocimiento de que mi bendición es Cristo, mi tesoro es Cristo. Por eso hemos leído el texto de Mateo 13:44, que dice que un hombre encuentra un tesoro en el campo, vende todo lo que tiene, todo, para tener ese reino. Cristo es nuestro tesoro. Cuando el Señor nos dice que descansemos, porque Él bendijo ese día, esa bendición se aplica así. La vida que tenemos con Él nos bendijo para que nosotros entendiéramos que todos nuestros tesoros están en Él. La pregunta es, si mi corazón todavía sigue inquieto por querer más, ¿será porque mi corazón no entiende que Cristo es suficiente? ¿Será que no he entendido el tamaño, la magnitud de lo que es la resurrección en Cristo? Ese es un día para recordar que no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas. Pero también es un día para recordar que incluso en medio a la escasez, en medio del sufrimiento, en Dios está mi bendición. En la esperanza del Cristo resucitado. Ese es mi tesoro. Esa es mi alegría. Hay bendición en ese día. Y al celebrar esto conscientemente, nos apropiamos más y más de los efectos de la victoria de Cristo en la cruz y sobre la muerte. Debemos entender también que descansar nos ayuda a vencer el ídolo del materialismo. A veces medimos las bendiciones de Dios por las posesiones, por la buena casa, el buen auto, las cosas que puedo comprar, el éxito en el trabajo, si me va bien o no. Y nos damos cuenta que el materialismo es algo que siempre quiere más y más y más, y yo tengo que tener más y lo mejor y más, y nunca es suficiente. Al descansar en ese día, celebramos que ya tenemos todo. Dios nos bendijo con toda suerte de bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No hay absolutamente nada que nosotros necesitemos que Dios no nos pueda dar y ya nos esté dando y ya nos dio en Cristo. Aquel que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas?
Es eso lo que celebramos el día domingo. Es por eso que separamos ese día para el Señor, para aprender a descansar en la suficiencia de Cristo y en el valor de Cristo. Pero hay una tercera razón muy importante por la que Dios determina que guardemos el día de reposo, porque en ese día Él también lo santificó. ¿Qué significa que Dios haya santificado ese día? Básicamente significa que Él separó ese día para el hecho de santificar, de ser algo santo, es en el hebreo la palabra separar, ponerlo aparte para un uso y para una finalidad específica para lo divino, para Dios. Santificar significa tomar algo de su uso común para un uso exclusivo. Por lo tanto, esa es la idea aquí. El hecho de que Dios haya santificado ese día significa que Dios dio a ese día un propósito específico. Pero pensemos en el concepto de que Dios haya separado una fracción del tiempo y no una cosa. Porque cuando hablamos de santificación, la mente humana, sobre todo la mente del pueblo de Israel, imaginan cosas sagradas, el objeto sagrado, el templo, ¿cierto? Incluso personas sagradas. Pero cuando se habla de tiempo, de que el tiempo es sagrado, nos suena raro. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos entender la realidad de lo santo no está limitada a las cosas, a lo material. La santidad del tiempo muestra la dimensión de la adoración al Señor. Es mucho más amplia. Fíjate que algo interesante, Dios está fuera del tiempo, porque Dios no está dentro de la dinámica tiempo-espacio, pero Él demanda de nosotros, no solamente que entreguemos cosas, espacio, ¿cierto? Materia, pero también tiempo. Y el tiempo es algo interesante porque el tiempo es algo que nosotros pensamos que tenemos, ¿sí o no? De hecho, nosotros pensamos que, bueno, tengo que dar un día para el Señor, los otros son míos. No es bien así. La realidad es que no somos nosotros que damos un día a Dios. Es Él que nos dio los otros 6. El hecho de que Él haya santificado ese día significa que en su gracia Él permitió que trabajáramos, que viviéramos en la rutina natural de la sociedad, que constituyéramos familia, que hiciéramos una serie de negocios. Pero que un día Él no nos entregó. Por lo tanto, no es nuestro. No es un día que yo diga al Señor. Es un día que ya es de Él. Y Él demanda que yo recuerde esto. ¿Se acuerda que el mandamiento dice, acuérdate de ese día, porque ese día está santificado? ¿Eh? Recuerda, no es que yo vaya a santificar ese día. No es que nosotros decidamos aquí, no vamos a separar ese día, es el Señor que ya lo santificó. Ya es un tiempo sagrado, ya es un tiempo de Él. Y eso significa que nosotros somos posesión de Dios, tanto cuanto nuestro tiempo lo es. El tiempo no es tuyo. Por lo tanto, no puedes decir, yo no tengo tiempo para Dios. ¿Quién te dijo que tú tenías tiempo para algo? Y pensamos con el corazón bien abierto. Estaba reflexionando todo eso también en el marco de lo que pasó con mi hermano, del grave accidente que él sufrió. Podría haber muerto en ese accidente. Y cualquiera de nosotros, en cualquier momento, podemos fallecer. Estamos hoy día aquí, mañana ya no. No controlamos nada. No somos nuestros, nosotros no somos nuestros. Nuestro tiempo no es nuestro. Al caer, al sufrir un accidente, podemos perder parte de nuestro cuerpo pero uno dice, pero es mi pierna, pero ya no, nunca fue tuya. Esa es la idea de que Dios santifica el tiempo, es porque todo es de Él, incluso el tiempo que vivimos. Ahora, ese tiempo es un tiempo que debe ser vivido para Él. Él determinó el propósito de ese día. No es para hacer lo que yo quiero. Cuando digo día de descanso, uno dice, wow, un día para relajar, dormir hasta tarde, para adelantar el trabajo de la semana, no es tú que pones la agenda del día. La agenda fue definida por Dios, ¿cierto?
es un día para Él. Es decir, es un día en el cual yo debo volver mi pensamiento al Señor. Yo debo reunirme y congregar comunitariamente con el Señor. Recordar que el Señor demanda de nosotros, no solamente como personas, sino que también como comunidad, reunirnos y recordar que somos su pueblo santo. Debemos entender eso. Debemos entender que Él nos llamó a vivir separados. ¿Qué significa separados? No solamente el tiempo es un tiempo santo, sino que también nosotros también lo somos. Es tan así que ahí el texto de Primera Pedro muestra eso. Somos nación santa. Es decir, no es que no tengamos pecado ni nada, es decir, que fuimos por la obra de Cristo llamados a un otro propósito. Y debemos entender eso. Sin adoración no hay santidad. O no hay adoración sin santidad. Santidad tiene que ver la conciencia de que mi existencia y el propósito de mi existencia fue definido por Dios. Y por lo tanto, yo debo vivir dentro de ese propósito. Cuando vivo en ese propósito, estoy adorando al Señor. Estoy propenso, estoy entregando al Señor una vida de adoración al Señor. Somos llamados para eso. Por eso dedicamos el domingo para la celebración al Señor. Dedicamos el domingo para encontrarnos como comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos separados en Cristo. En Cristo nosotros fuimos elegidos. Él nos hizo una comunidad. Ese día es donde celebramos la alegría de ser pueblo de Cristo, la alegría de ser comunidad, la alegría de haber sido comprados por la sangre de Jesús. Nuestra tendencia es de entender aspectos de la santificación, de la obediencia al cuarto mandamiento, incluso otras cosas, de una forma muy individual. Pero aquí el Señor llama no solamente a personas, sino que a un pueblo. El pueblo debe separar eso. ¿Qué significa? Significa que cuando nosotros reconocemos que no solamente ese día, sino que toda mi existencia debe vivir para la gloria del Señor, me hace mucho más fácil dentro de la dinámica entender que Dios estableció una dinámica natural para la vida y que dentro de esa dinámica yo separo uno de los 7 para pensar exclusivamente en estos temas. No que no vaya a pensar en los otros, y debemos hacerlo. Pero Dios nos dio una exhortación con relación a la forma como administramos nuestro tiempo, para mostrar que nosotros, al separar ese día, mostramos que estamos nosotros también separados todos los demás días. Es el día donde celebramos la alegría de ser cuerpo, el significado espiritual de ser iglesia de Cristo, de estar en los propósitos de Dios. Vivir para la gloria de Dios es el fin y el objetivo de la obra de Cristo. En el día dedicado para eso, declaramos que toda nuestra vida debe ser vivida para los propósitos divinos. Ese día, Él termina dando significado a los demás. ¿Por qué? Porque al celebrar ese tiempo separado para Dios, empezamos a experimentar cómo será en la gloria. Porque la vida eterna es eso. Es una eternidad separada para Dios. Un día santificado es el recuerdo y celebración de para quién yo vivo. Porque esa es la pregunta. ¿Para quién yo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mi familia? ¿Estoy viviendo para mí mismo? ¿Estoy viviendo para la sociedad? No, estamos viviendo para Dios. Somos de Él. Por eso el Señor separa ese tiempo para que yo aprenda también de una forma bien pedagógica que mi tiempo debe ser vivido para Él. Pedro va a decir, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es así como nosotros debemos entender el tiempo separado para el Señor. Ahora, descansar en el día separado para ello nos ayuda a vencer el ídolo del control. Como hablamos el domingo pasado, no podemos controlar a Dios, pero a veces tratamos de querer controlar
nuestra propia agenda, nuestra propia vida. Muchos están agotados, no porque están cansados solamente, sino que porque no han logrado controlar todos los resultados de las cosas que hacen y se sienten frustrados y desesperados. Descansar nos ayuda a entender que no soy yo quien tenga el control, es el Señor. Y porque Él tiene el control, es el quien determina cómo la vida debe ser vivida. Ahora, la pregunta es, ¿por qué un mandamiento tan bueno que nos ayuda a descansar, a gozar en Dios y todo eso, encuentra tanta resistencia en nuestros corazones? Porque la gente empieza, no, es que no es tan así, es que a ver, primeramente tenemos que reconocer que hay mucho legalismo en ese tema y no queremos entrar ahí, no ese es el propósito, ¿cierto? La obediencia legalista al cuarto mandamiento no es obediencia al mandamiento, es desobediencia, porque no respeta el objetivo del mandamiento. El objetivo del mandamiento es que nosotros aprendamos primeramente a encontrar en Dios placer. Cuando encuentro en Dios placer, yo puedo expresar ese placer de ciertas maneras específicas. Por ejemplo, debemos dedicar el día domingo para adorar a Dios en comunidad. Eso tiene que ser una prioridad. Eso tiene que ser algo que es inequívocamente fijo en mi agenda porque no fue definido solamente por mí. Es algo que yo necesito y no es que cuando hago eso voy a bendecir los otros 6. Cuando hago eso yo declaro que los 6 días ya fueron bendecidos. Yo estoy celebrando la bendición que vendrá, porque la bendición no es una bendición meramente económica, es la bendición espiritual de lo que Cristo conquistó en la cruz, de la victoria de Cristo sobre la muerte, que me da esperanza para enfrentar lo que sea los otros días. Y es un llamado comunitario. Por lo tanto, dedica el día domingo para adorar a Dios en comunidad. Eso debe ser lo primero en tu agenda. Eso debe ser prioridad en tu corazón. Porque al hacerlo, nosotros mostramos al mundo que nosotros tenemos un dueño y ese dueño nos ha conclamado a anticipar, a experimentar las esperanzas de la eternidad. Pero también desconectas de tus otras labores. Descansa física y mentalmente también, para eso es. Es Dios cuidándote, es Dios protegiéndote. ¿Tú crees que todo ese tema de la salud mental lo inventamos nosotros ahora, el siglo XXI? Aquí está. ¿Cree que todo ese tema de cuidar la tierra, de no abusar, de no estrujar la tierra hasta lo último de su sumo, es algo que inventamos nosotros con una conciencia más evolucionada? No, aquí está. Cuando el Señor llama a desconectar de nuestras otras labores, es así, es descansar física y mentalmente, porque el ser humano no aguanta. No soportamos trabajar ininterrumpidamente. Es un hecho. Y por eso el Señor nos cuida así. Fíjate qué maravilloso, el Señor nos da un mandamiento para protegernos de la autodestrucción. Por lo tanto, desconéctate. Y desconéctate tranquilo porque Dios te cuida. Dios te respalda. Ah, pero me va a cortar la plata un día menos y no tengo como que. ¿Será? ¿Será que Dios es tan mezquino que te va a hacer sufrir terriblemente por no tener plata, por haber dejado de trabajar uno de esos días? Nosotros estamos en una cultura que ya muchos ya no trabajan obligatoriamente el día domingo, pero a veces nuestro corazón no se desconecta. Queremos aprovechar para adelantar cosas, no es el día para eso. Desconecta. Es el día para gozar en el Señor, para descansar con tu familia, para cuidar el corazón. Pero por fin, consagra cada minuto de tu vida. Si bien debemos ordinariamente separar un día, sí debemos, pero no significa que solo ese día es un día consagrado al Señor. Ese día es un recordatorio de que cada minuto de mi vida debo vivir para Él. Es Él quien me da ese minuto de vida. Nada nos impide que en ese mismo momento nos dé un paro cardíaco y caigamos duros acá. Pensamos que tenemos tiempo, no tenemos nada. Por lo tanto, consagra cada minuto de tu vida. Al hacerlo conscientemente, nos recordamos
que mi vida no es mía, es de Él. Por eso podemos descansar. Eso es adoración. Eso es lo que estamos diciendo. Todo se trata de Él, incluso el tiempo. Vamos a orar. Señor, tu palabra nos exhorta de una forma amorosa a confiar en ti, en tu amor. Te pedimos, Señor, que tengamos corazones obedientes para reconocer nuestras limitaciones, para reconocer que los bienes que tenemos y la comida que está en nuestras mesas no la pusimos nosotros, es bendición del Señor. Ayúdanos a entender que al separar ese día de reposo para el Señor, declaramos que de ti vienen todos los bienes. Declaramos también que somos seres frágiles y que si no interrumpimos la rutina de trabajo, sufriremos físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Queremos, Señor, vencer al ídolo del consumismo. Queremos, Señor, vencer al ídolo del control, de la autosuficiencia. Queremos, Señor, vencer todos esos ídolos que nos hacen a veces trabajar exageradamente o a confiar demasiadamente en nuestro potencial, en nuestra capacidad. Queremos también, Señor, vencer al pensamiento que baja perfil a todo eso y dice, no, no importa, no es así, es así. Debemos descansar y debemos hacerlo intencionalmente. Ayúdanos, Señor, a descansar en ti, a encontrar en ese día placer en ti. No queremos, Señor, obedecerte a ti legalistamente, de una forma fría y sin frutos. Queremos, Señor, tener placer en este día. Queremos que sea un día esperado. Queremos que sea un día para ti. Queremos, Señor, apropiarnos de toda la alegría de la victoria de Cristo. Ayúdanos, Señor, a recordar lo tanto que nos amas, lo tanto que nos perdonas. Ayúdanos, Señor, a recordar que tú tienes todo bajo tu control, todo bajo tu dominio y que tú, Señor, nos amas. Ayúdanos, Señor, a entender que quien controla nuestra vida eres tú y no nosotros. Quien controla nuestro tiempo, nuestra agenda eres tú y no nosotros. Queremos celebrar eso, Señor. Y que al celebrar así, adorémoste con todo nuestro corazón. Eso es lo que te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.